4. Palabra de conocimiento. Mucho se ha discutido en estos últimos tiempos sobre la palabra de ciencia y que algunos, con una traducción más exacta, llaman palabra de conocimiento. El padre Emiliano nos explica este concepto. Es un don carismático muy hermoso a través del cual Dios revela y comunica lo que ha pasado o está sucediendo en la historia de la salvación de la persona. Gracias a esta revelación se puede llegar hasta la raíz de una sanación. Un día, llegó una señora muy afligida con su hija que a causa de una extraña enfermedad había dejado los estudios. Me contaron que la jovencita sufría unos ataques muy raros. Frecuentemente se desmayaba y se contorsionaba como si estuviese teniendo epilepsia. Habían visitado a varios médicos sin resultado alguno. Fueron con psicólogos y no hubo mejoría. Incluso cometieron la torpeza de ir con brujos. Entonces llegaron a la fácil conclusión de que necesitaban un exorcismo. La mamá hablaba, pero la joven guardaba silencio. Ni siquiera contestaba a mis preguntas. No teniendo datos ni sabiendo qué pedir para ella, oré en lenguas. En eso me vino a la mente una palabra que me martillaba constantemente: aborto. Abrí los ojos y le pregunté si ella había tenido algo que ver con un aborto. Ella me respondió y me preguntó: ¿quién se lo dijo? Con lágrimas en los ojos me contó que había tenido relaciones con su novio quedando en embarazo. Siendo de una familia muy reconocida, tuvo mucho miedo y decidió abortar. Pero entonces, teniendo que cargar con el doble peso de la culpa y el pecado, al solo pensar en ello se desmayaba. Se arrepintió, se confesó y oramos por su curación interior. El Señor la perdonó y la sanó. No volvió más a sufrir de esos desmayos. El Señor nos dio el conocimiento de la raíz del problema. No estaba poseída, ni se trataba de una enfermedad cualquiera. También por el don de conocimiento, Dios revela la curación que Él está realizando en medio de una comunidad. Entonces se comunica a toda la asamblea lo que el Señor está haciendo. En 1975 fui nombrado delegado de la República Dominicana para la segunda Conferencia Internacional de Líderes de la Renovación Carismática en Roma. Cuando lo comuniqué a mis superiores, ellos me respondieron: deja tu lugar a otro, pues es mejor que el país sea representado por un sacerdote nativo. Me costó mucho trabajo aceptar, pues pensaba que desaprovechaba una oportunidad maravillosa para conocer y aprender más sobre la renovación, aunque por la fe yo descubrí en la decisión de mis superiores la voluntad de Dios. El día que supuestamente debía ir a Roma, en avión, fui en caballo a visitar una comunidad perdida en la montaña. Celebré la misa y oré por los enfermos. Mientras oraba en lenguas, me vino a la mente una palabra con mucha fuerza: epilepsia. Continué la oración. Luego guardé silencio y por fin me tomé el riesgo de la fe, preguntando: ¿hay aquí alguna persona enferma de epilepsia? El Señor la está curando en este momento. Hubo algunos momentos de tenso silencio que me parecían eternos, hasta que la directora de la escuela levantó la mano y dijo: Padre, es mi hija, mírala cómo está. Junto a ella estaba una joven de unos 15 años sudando y temblando. Estaba enferma desde su nacimiento, pero el Señor la sanó completamente y no ha vuelto a sufrir esos ataques. Esta fue la primera vez que el Señor me dio palabra de conocimiento. El día que obedecí a mis superiores, el Señor me regaló un don que me ha servido en mi ministerio más que todas las conferencias que yo hubiese escuchado en Roma. La palabra de conocimiento es un carisma del Espíritu que sorprende mucho a los que viven esta experiencia. Es la comunicación de una seguridad interior, una certeza que no se adquiere por reflexión ni deducción. Es como una idea que invade nuestra mente con intensidad.
Esta nos acapara como una palabra sin sonido, una palabra que viene del interior de nuestro ser y permanece presente en nuestro espíritu durante mucho tiempo. Y resulta que con este pensamiento en nuestra mente estamos seguros de algo que sabemos ni viene de nosotros, pero sí a través de nosotros. Lo cierto es que existe. Creo que Natán tuvo palabras de conocimiento cuando reveló el corazón de David en 2 Samuel 12, 1-15. Pedro también tuvo igualmente palabra de conocimiento en el caso de Ananías y Zafira. Hechos 5, 1-11. La palabra de conocimiento va a la misma línea que la profecía. Un día estaba predicando en un retiro en Samaná, República Dominicana. A la mitad de la charla me vino una palabra de conocimiento que me daba vueltas insistentemente. Para concentrarme en la conferencia me detuve y dije: aquí hay un hombre que ha venido al retiro desafiando a su mujer. Ella lo invitó garantizándole que si venía cambiaría mi vida, pero él le respondió: iré al retiro pero no cambiaré. Este hombre está aquí y el Señor te dice que Él respeta tu libertad, pero que acuérdate lo que dice San Agustín: temo al Dios que pasa y no vuelve. En la parte posterior de la capilla, un hombre alto y fuerte cayó de rodillas al suelo y comenzó a llorar. Después de la misa, se acercó al sacerdote y le confirmó todos los detalles de la palabra de conocimiento. Se confesó, entregó su vida a Dios y añadió: Padre, si usted me necesita para cualquier cosa, estoy disponible. Llega una idea clara a la mente. En la medida que la comunicamos, van apareciendo los detalles adicionales. Compararía esta experiencia como leer un mensaje escrito en una servilleta de una caja de Kleenex. En la primera servilleta están unas palabras que debo leer. Luego retiro una servilleta y leo lo que sigue enseguida. No se puede leer ni entender lo escrito en la tercera si no se ha leído y retirado las otras dos. De igual manera, se comienza a comunicar el primer mensaje e inmediatamente se va completando este en la medida que lo vamos transmitiendo. ¿Cómo reconocer la autenticidad de una palabra de conocimiento? Solamente por los resultados. Los testimonios son el termómetro que determina si la palabra venía del Señor o no. Ciertos ministerios no producirían fruto si no van acompañados del testimonio. Así, por ejemplo, si me anuncian curaciones con palabras de conocimiento, pero no se confiesan o se confirman con los testimonios, resultaría algo muy dudoso y hasta daría origen a críticas en vez de alabanzas al Señor. El mes de noviembre de 1982, prediqué una serie de retiros en la Polinesia francesa. Se preparó una misa por los enfermos en los terrenos del arzobispado de Tahití. Esa noche había más de 5,000 personas en la explanada, cobijadas por un cielo lleno de estrellas que me hacía recordar la promesa de Dios a Abraham. Después de la comunión, dirigí la oración por los enfermos. Toda aquella multitud oraba en lenguas. Era un momento lleno de fervor y de fe. Mientras cantábamos en el Espíritu, comenzaron a venir palabras de conocimiento. Durante la oración en lenguas se facilitan mucho los mensajes, ya que el canal de nuestra mente está vacío y más disponible para recibir la palabra del Señor. Entre las palabras de conocimiento había una que me sorprendió por su precisión. La transmití tal cual me llegó. Aquí hay una persona que viene a misa por primera vez y desde muy lejos. Sufre la columna vertebral a la altura de la cuarta vértebra. Su dolor le ha sido causado por la caída de un coco de agua. En este momento te invade un calor muy grande en la espalda. El Señor te está sanando. Pronto tú darás testimonio de la sanación completa. Al día siguiente teníamos otra celebración eucarística. La multitud ya había crecido más. Vivimos una experiencia inolvidable del poder y la misericordia de Dios. Antes de terminar, aprovechamos para pedir testimonios de personas sanadas el día anterior. Escuchamos cosas preciosas.
Entre los muchos había el de una señora que dijo: yo soy protestante de nacimiento. Nunca había asistido a una misa católica hasta el día de ayer. He sufrido mucho de mi columna vertebral, y sabiendo que el Señor había sanado a muchos enfermos el día anterior, me dejé convencer por una amiga y vine anoche para pedir a Dios mi sanación, a pesar de que vivo muy lejos de aquí. Cuando el sacerdote anunciaba que una persona enferma de la columna vertebral se había sanado, yo sentí un calor muy intenso que invadía mi espalda. Luego agregué que el dolor se focalizaba a la altura de la cuarta vértebra. Era exactamente mi caso. Pero lo que más me sorprendió fue cuando afirmó que el mal se debía al golpe de un coco en la espalda. Hace 1 año y medio yo estaba vendiendo cocos a los turistas, mientras los tiraba a la palma con un palo. Uno de ellos me golpeó la espalda, lastimosamente la cuarta vértebra. Como yo estaba en embarazo, en aquel momento no pude ser operada. El médico prefirió esperar que naciera la criatura antes de operarme. Pero después de nacer el bebé ya era demasiado tarde. El médico me dijo que no sabía bien cómo hacer esa operación, pues la vértebra se había ya solidificado. Yo tenía mucho malestar, en particular de noche, para poder encontrar una postura cómoda para dormir en mi cama. Anoche, cuando sentí ese calor y ese temblor, lloré mucho. Sentí una gran presencia de Dios en mí. Llegando a mi casa me di cuenta que estaba perfectamente sana. No tengo ningún dolor en la columna vertebral y le quiero dar gracias al Señor públicamente. Cuando esta señora dio su testimonio, todos alabaron al Señor y la fe de la presencia de Jesús resucitado creció más en la comunidad cristiana. Yo también le di gracias al Señor porque los detalles eran tan exactos, lo cual me ayudó a creer más yo mismo en la palabra de conocimiento como palabra que viene del Espíritu, y no de alguna sensación física o por conocimiento psicológico, pues los detalles son demasiado exactos para ser fruto de la imaginación. En este caso puede verificar en el cassette grabado cómo todos los detalles coincidían. Lo mismo le había pasado a la samaritana en el pozo de Jacob, cuando Jesús le reveló a través de una palabra de conocimiento: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es marido tuyo. Eso has dicho la verdad. La samaritana, después de su coloquio con Cristo, salió corriendo a la ciudad y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Mesías? Juan 4:17 en adelante. Así como a través de una palabra de conocimiento se convirtió el pueblo de Samaria, así también a través de estas palabras de conocimiento se edifican las comunidades, crece la fe y se alaba a Dios. Un día, el cardenal Soamens le pidió al padre Emiliano hacer un artículo para explicar cómo le llega a la mente las palabras de conocimiento. Le contesté: Eminencia, yo no sé bien cómo explicar este carisma. Sería tan difícil como si usted me pudiera hacer un artículo sobre cómo se llega a una distracción en la mente. En el verano de 1982, me pidieron hacer nuevos programas de televisión sobre la renovación carismática en la emisora de CHOT en Ottawa. Todos esos programas de media hora cada uno se grababan en videotape para transmitirlos al final del otoño siguiente. Durante la reunión con los enfermos en el último programa me vinieron ciertas palabras de conocimiento. Anunciaba las curaciones que el Señor estaba realizando. Dije: en este momento hay un hombre que está solo en un hospital, está enfermo de la espalda, pero el Señor lo está sanando. Él está sintiendo un calor que invade su espalda, puede levantarse y caminar. Al regreso a casa, caí en cuenta que el programa no estaba pasando directamente al aire, sino que sería transmitido varios meses después. Yo estaba un poco perplejo y hasta pensé: tal vez este hombre todavía ni siquiera entra al hospital, y yo ya le di de alta en el nombre de nuestro Señor. Solo me reí de buen humor de lo que hacía nuestro Señor.
Al final de enero recibí una carta de BG, quien había tenido un delicado problema moral. La carta decía así: a causa de una enfermedad dejé de trabajar, teniendo 2 vértebras de la espalda desplazadas. El tiempo, los ejercicios y la terapia no sirvieron para nada. En diciembre me sometí a una intervención quirúrgica que duró 4 horas para volver a tener movimiento en mi pierna derecha. El día de mi operación, 9 de diciembre, se rasgó mi corazón por una prueba terrible sobre mí y mi familia. El 18 de diciembre estaba en el hospital, débil física y moralmente, pero mi fe parecía muerta. A las 6:25 p.m. prendí la televisión. Terminaba el programa Amor sin Fronteras, donde usted decía: en este momento hay un hombre solo en un cuarto del hospital, sufre la espalda y en este momento Jesús lo comienza a curar. Él siente a Jesús en su cuerpo y más tarde él testificará de su curación. Allí se acabó el programa. No hubo tiempo ni para el canto final. Yo estaba hecho un mar de lágrimas, profundamente impresionado cómo Jesús podía unirse a un corazón herido, frustrado y tan cerrado. Mas, ¿no es por estos corazones que Él murió? Hoy, un mes más tarde, le cuento, mi curación progresa maravillosamente. Por primera vez en mi corazón, la paz del perdón sin condiciones. De la misma forma que en Tahití, se verifican todos los detalles. Lo único especial es que el Señor me ha dado en junio el anuncio de una curación que iba a efectuarse el 18 de diciembre siguiente, y yo había dicho en estos momentos. A través de este testimonio he aprendido algo muy importante. El Señor no está limitado por el tiempo. Él podía dar una palabra que anunciaba lo que sucedería después, diciendo en este momento. De allí concluyo que Dios no tiene ni reloj ni calendario. Él es el eterno presente. Cinco. La curación. Existen 3 tipos de enfermedades y cada una requiere de una oración particular para su curación. A. Las enfermedades corporales, originada por múltiples causas y que requiere de una simple oración de curación física. B. Las enfermedades del corazón, ocasionada por una herida emocional y que precisa de una oración de curación interior. C. La enfermedad del espíritu debido al pecado y que Jesús sana mediante la fe y la conversión. Solamente queremos subrayar 2 puntos esenciales en esta división: la unidad del ser humano. Aunque compuesta de cuerpo, alma y espíritu, 1 de Tesalonicenses 5:23, el ser humano es uno e indivisible. Nosotros le hemos dividido solo por razones pedagógicas. Interdependencia. El cuerpo, el alma y el espíritu se interrelacionan a niveles que es imposible precisar. Lo cierto es que dependen unos de los otros siempre. A. Enfermedad del cuerpo y la curación física. En el primer momento, no pensábamos ahondar en este tema de la curación física de forma especial, ya que todo el libro es un testimonio vivo de la acción sanadora del Señor. Además, ya se ha escrito mucho y muy buenos libros y artículos sobre el tema tan apasionantes de la renovación carismática. Nosotros solamente queremos testificar que el Evangelio es verdad en el siglo XX, haciendo ciertas consideraciones que nos parecen pertinentes. Toda la actividad salvífica de Dios se ha manifestado en 2 formas: por hechos y por palabras. San Lucas sintetiza de igual forma la vida de Jesús cuando dice: en el primer libro, oh Teófilo,
te escribí todo lo que Jesús hizo y enseñó. Hechos 1:1. El Concilio Vaticano II nos muestra las dos caras de la misma moneda cuando afirma: la revelación se muestra por obras y palabras intrínsecamente conexas entre sí. Así como las obras manifiestan y confirman la doctrina, a su vez las palabras proclaman las obras y las explican. Dei Verbum número 2. Al final concluye que Cristo Jesús, acompañamiento y palabra de Dios, es la plenitud de la revelación. Hay quienes afirman que lo importante es la sanación espiritual y no la física. Otros piensan que las curaciones son accidentales, que el carisma de la sanidad no es esencial y que por encima de todo debe estar la caridad. Yo creo que la distinción entre esencial y accidental no aparece en el Nuevo Testamento. Más que hacer separación, debemos preguntarnos: ¿Dios quiere sanar a sus hijos? Con respecto a que la caridad es el carisma por excelencia, estoy completamente de acuerdo, pero ¿quién puede negar que la curación es un maravilloso vehículo por el cual se muestra la caridad para los que sufren? La caridad no es etérea o abstracta, sino que tan concreta como una persona curada. El don de sanidad es básicamente un don de caridad. En los evangelios aparece 40 veces el verbo sarapeuo, que significa curar. Sin embargo, por más de una docena de ocasiones el verbo sutso, que generalmente se traduce como salvo, se refiere a curar. Es decir, salvar incluye la acción de curar. Ánimo, hija, tu fe te ha salvado, sanado, y quedó sana, salva, la mujer desde aquel momento. Mateo 9:12. ¿Y cuántos tocaron el manto de Jesús se salvaron, sanaron? Mateo 14:36. No temas, ten fe y se salvará. Curará tu hija. Lucas 8:50. Veamos además en Mateo 3:4, 5:23, 28, 6:56, 10:52, Juan 11:12, Hechos 14:9. La salvación traída por Jesús abarca al hombre completo. Jesús vino a salvar almas. Le interesa el hombre que es cuerpo y que es alma. A. Jesús. Sería superfluo y agotador ofrecer citas bíblicas sobre el ministerio sanador de Jesús. Todo el Evangelio no es sino una interminable cadena de actos misericordiosos de Jesús que sana a todos los enfermos. Solamente queremos presentar algunos textos que tienen una especial significación. En primer lugar, la carta de presentación del ministerio de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Lucas 4, 18, 19. Aquí encontramos que la misión de Jesús era sanar tanto física como interiormente y liberar a toda atadura que esclavizaba al hombre, especialmente del pecado. Mateo 4, 23, 24. Jesús dice en otra ocasión que el médico ha venido a buscar no a los sanos sino a los enfermos, no a los justos sino a los pecadores. Su misión no se detiene, ni se discute. El problema es que nosotros nos reconozcamos necesitados de su salud. Por eso nos hace la siguiente recomendación, que es una palabra llena de misericordia y de confianza. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Mateo 11:28. Su nombre, Joshua, significa Dios salva, salvación íntegra de todo el hombre y de todos los hombres. B. La Iglesia.
Como el Padre me envió, así también yo los envío. Juan 20, 21. Los 12 apóstoles continúan en el mismo tiempo y el espacio la obra salvífica de Jesús. Ellos son los responsables de hacer llegar hasta los confines de la tierra y por todos los siglos los frutos de la obra redentora de Cristo Jesús. Son enviados a predicar y a sanar de manera inseparable. No son solo transmisores de una palabra, sino portadores de la salvación de Jesús. La iglesia no es principalmente la que anuncia la buena noticia que fuimos salvados, sino la portadora de esa salvación, sacramento de salvación. Textos: Mateo 10, 5, 8, Lucas 9, 16. Esta misión no se reduce a los 12, sino que se amplía a los 72 discípulos. Curen a los enfermos que se encuentren y díganles: el reino de Dios está cerca. Lucas 10:9. Y al final del Evangelio de Marcos encontramos cómo esta misión se extiende no solamente a los 12 apóstoles y a los 72 discípulos, sino que a todos los que crean. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Estas son las señales que acompañan a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpiente en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos se pondrán bien. Mateos 16, 15, 18. C. Los signos. La última frase del Evangelio de Marcos no es un fin sino el principio de la expansión de la buena nueva que llega hasta nosotros. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Marcos 16:20. Una de las características que distinguen al auténtico apóstol son las señales, los prodigios y los milagros. Segunda de Corintios 12:12, Romanos 15:19. Claramente encontramos que el cuarto evangelio, que Juan no habla de milagros o curaciones, sino de signos. Un signo nos lleva siempre al significado. Así como el humo nos muestra la existencia del fuego, así también un milagro o curación nos debe expresar que Dios está allí actuando y salvando. Los milagros, pues, son signos sensibles de la acción invisible de Dios. Las curaciones son semáforos, semeion fero, que nos indican que Jesús está vivo hoy y tiene el mismo poder que en Samaria y en Galilea para curar a los enfermos. Que Dios nos ama y quiere la salvación íntegra del hombre, de su cuerpo y de su alma. Que Jesús es el Mesías. Cuando los discípulos del Bautista fueron donde Jesús para preguntarle si él era el Mesías, él no contestó, sino que comenzó a sanar a los enfermos. Muchas veces no se admiten los milagros y curaciones porque esto implica aceptar también a Jesús y sus exigencias. Como aceptar los signos implica reconocer el significado. Por eso hay quienes los niegan. Después de un retiro regresé a casa contando las maravillas del Señor. Había un sacerdote francés que me escuchaba atento, pero incrédulo. Le conté cómo en la misa de sanación el Señor le había devuelto el habla a la esposa del administrador del grupo de oración. Esa misma tarde, ella había dado públicamente su testimonio delante de la multitud, diciendo que no podía pronunciar palabra alguna desde hacía 4 años y medio, pero el sacerdote me dijo muy seguro: pero yo no veo ningún milagro, al contrario, tú echaste a perder el milagro. ¿Cómo? ¿Qué dice?, le pregunté y él contestó: el milagro no consistió en que ella hablara, sino en que una mujer hubiera podido pasar 4 años y medio sin hablar. La curación no tiene un fin apologético para probar la veracidad de una doctrina. Es Dios salvando. Jesús no cura para probar que es Dios, sino porque es Dios.
Todo signo sirve para manifestar algo. Esta es la finalidad de las curaciones que el Señor realiza, que nos viene a recordar que esta época regida por la eficacia y el pragmatismo, que nuestro Dios está presente en medio de nosotros y que es capaz de hacer maravillas. Demuestran el poder de Dios para que nos abandonemos plenamente a Él en todo. Que los milagros son signos, nos lo muestra en los siguientes testimonios. Una tarde visité a un policía, el capitán Muñoz. Estaba agonizando en la cama. Tenía 50 días en los cuales no comía. Solo bebía alcohol cada 3 horas. Oramos por él y el Señor lo liberó de una adicción al alcohol de la forma más extraordinaria. Inmediatamente dejó de beber. Ni siquiera necesitó pasar por un hospital para desintoxicarse. Yo recordé aquella palabra del libro de la Sabiduría 16:12. No fue ninguna hierba, ni ungüento alguno lo que lo sanó, sino tu palabra, Señor, que da a todos la salud. Al día siguiente, reemplazó la botella de ron por la Biblia que leía constantemente. Llorando decía, qué bueno es el Señor. Sin embargo, esto me trajo muchos problemas, pues a la mañana siguiente había gritos y palabrotas fuera de la iglesia. Las señoras cuyos esposos eran borrachos estaban haciendo fila y tratando de controlar a sus maridos para que oráramos por ellos. Era curioso ver a más borrachos en la iglesia que en las cantinas y en las barras. El Señor quiso liberar al policía de esa manera excepcional para despertar la fe en su nombre, pero no en todos los casos sucedió así. Los enfermos, confiando en Jesús, tenían que hacer también su parte. Así, como no todos los policías son borrachos, como el capitán Muñoz, así no todos los borrachos reciben la salud de la misma forma. Pero lo importante es que mediante un caso como este, crece la fe en el poder salvador de Dios que es capaz de cambiar nuestra vida de modo que mejor le place. D. Milagros y curaciones. No todas las sanaciones son milagros del Señor. Hay sanaciones que se consiguen en la oración y que no se deben catalogar como milagros. Hablamos de milagros cuando se trata de una sanación que ninguna ciencia médica podía conseguir y que Dios la realiza. En los casos que el Señor acelera el proceso de la curación que se hubiese podido conseguir de otra manera, sea a través de la medicina, sea a través de las operaciones o del reposo, decimos simplemente curación. Por eso, no todas las curaciones recibidas en la oración pueden ser llamadas milagrosas. En Lourdes, entre tantas curaciones que se han conseguido en el siglo, muy pocas han sido catalogadas como milagrosas, como lo muestra el siguiente estadística. Desde Catalina Latapié, sanada en marzo de 1858, hasta Sergio Parrín, sanado en 1978, se han confirmado 64 sanaciones milagrosas, oficialmente reconocidas como tales por la Iglesia. Sin embargo, no se debe olvidar que en el año 1972 se encuentran anotadas en los archivos 5.432 casos de sanaciones. Una curación milagrosa fue la de Anita de Schiffer. Aquí el Señor hizo lo que la ciencia médica no podía realizar. Ella tuvo un accidente automovilístico 10 años antes en Santiago de Chile. Una lesión cerebral le hizo perder por completo los sentidos del gusto y el olfato. Siendo de posición acomodada, fue a los mejores hospitales de Estados Unidos con la esperanza de recuperar su salud. Después de exámenes y terapias, los médicos le informaron que las fibras transmisoras de esa función eran más delgadas que un cabello y era imposible hacer operación alguna para poder volver a unirlas. Textualmente le habían dicho que solo un milagro podría hacerle la operación y la recuperación de sus sentidos. Ella perdió la esperanza de volver a gustar los sabores y oler los perfumes de las flores. En la misa de sanación por los enfermos de Panamá, el Señor nos dio varias palabras de conocimiento de lo que estaba haciendo en la asamblea. Una de ellas decía así:
Aquí hay una señora que padece una enfermedad muy seria. Ella va a ser curada en el transcurso de la noche y mañana mismo nos dará testimonio de su curación total. Al día siguiente, Anita se dio cuenta de que había recuperado el sentido del olfato, se despertó con un suave olor de rosas que estaba junto a la ventana y el aroma del café de la cocina. Se levantó de un salto y contó a su esposo maravillado con lágrimas en los ojos, desayunó y allí mismo se dio cuenta de que podía saborear los alimentos por primera vez desde su accidente. Lo que no podía hacer ningún médico en este mundo, lo había hecho el Señor Jesús, amo de lo imposible. Luego, llorando de alegría, dijo a toda la asamblea: tengo 2 niños, pero ninguno había podido oler. Ustedes, las mamás, saben lo que es apreciar el olor de sus hijos. Pues bien, esta mañana yo me acerqué a ellos, los abracé y comencé a olerlos suavemente. Un testimonio muy bello de curación milagrosa es el siguiente, que fue escrito por una persona en su carta el 25 de agosto de 1981. Padre Emiliano Tardif. Yo sufría de artritis reumatoidea, que comenzó en octubre pasado con unos fuertes dolores en los tobillos, de las rodillas y las muñecas, además de un cansancio general. Esta es la enfermedad que no debe confundirse con la artritis o reumatismo, que son enfermedades propias de las personas de cierta edad, sin consecuencias graves. La artritis reumatoidea no se sabe de qué proviene ni cómo se cura. Ataca las articulaciones, produciendo un terrible dolor, y el organismo va rechazando las articulaciones. La persona se va endureciendo, se deforma y por lo general terminan en silla de ruedas. Pensando que no era nada grave, recurrí al médico, quien me ordenó hacer unos análisis, los cuales dieron como resultado artritis positiva, artristes, que era lo que determinaba mi enfermedad. La profesional química me realizó estos trabajos de laboratorio, me recomendó que fuera a los Estados Unidos en busca de mi recuperación. En el centro artrítico donde fui atendida me impresionó ver a las personas de las distintas fases de la enfermedad. El doctor Alonso Portuondo, especialista, confirmó el diagnóstico y me dijo que esta enfermedad no se curaba. Lo único que se podía hacer era estacionarla, recetándome sales de oro. Este remedio tiene sus aspectos negativos que no tardaron en aparecer. Me salieron erupciones en el cuerpo, se me caía el cabello, las uñas de los pies, me disminuyeron las plaquetas y los glóbulos blancos. En ese momento, cuando ya el medicamento me estaba haciendo daño, vino a Paraguay el padre Emiliano Tardif. La primera vez que lo escuché fue en la iglesia de San Alfonso. En el momento de la sanación sentí que el corazón me iba a explotar. Latía tan fuertemente que escuchaba sus palpitaciones. La segunda vez fue a la iglesia del Coronel Oviedo. De nuevo, en el momento de la plegaria por los enfermos, sentí un temblor en todo mi cuerpo. El padre dijo que en este momento se estaba curando 2 señoras que tenían artritis y que se arrodillaran. La verdad es que no me animé porque no me convencí de que fuera yo la curada, ni creía en ese tipo de curaciones, quizás por falta de fe. Escuché la tercera misa. Para entonces mis dolores ya habían desaparecido y ya no temblaba para nada y no tomaba medicamentos. Mi madre averiguó con la hermana Margarita Prince el día de la partida del padre Emiliano, y de nuevo en el aeropuerto el padre Emiliano con el padre Andrés Carr me hicieron una oración de sanidad, y al terminar me dijo el primero: no digan más tengo artritis, di que tenías, porque estás curada. Me han desaparecido los dolores, dejé de tomar los medicamentos, me daban hasta 12 ascriptin al día, aparte de las sales de oro que me inyectaban semanalmente. Me hice los análisis de laboratorio y realmente estoy curada. El doctor Nicolás Brau, hombre muy creyente, que es el médico que me atendió en Asunción, me dijo: hay que admitir que más allá de la ciencia hay alguien superior para quien nada es imposible.
Según me han explicado los médicos, la persona que padece esta enfermedad y que hipotéticamente se pueden curar, jamás le desaparece el artristez, por razón de que es una marca que le queda para toda la vida. Es como aquel enfermo que ha tenido un infarto, le queda la cicatriz en el corazón. Sin embargo, en la comparación de los análisis que me han hecho, puede verse que me he curado y que han desaparecido las cruces del artristez. La única explicación que puede afirmar todo esto es que el milagro de Dios se realizó en mi vida. Madre Teresa Galeano de Báez. Quienes piensan que las curaciones son algo superficial o accidental, en el ministerio de Jesús están completamente equivocados. Quienes creen que las curaciones salen sobrando hoy en día y que lo esencial es anunciar el Evangelio, están olvidando el método de la pastoral de Jesús. Nosotros planeamos y buscamos 1000 formas para atraer a la gente que cada vez viene menos a la iglesia. Organizamos fiestas, conciertos, convivencias, etc. Y los resultados son muy pobres. Jesús sanaba a los enfermos y la gente venía en tropel. Eran tantos que hasta tenía que meter a los paralíticos por el techo de la casa de Pedro porque no había sitio alguno por donde pasar. Hoy día sucede lo mismo. Cuando Jesús sana a los enfermos, se reúnen multitudes que ni en los estadios caben, y allí les anunciamos el reino de Dios. Las consecuencias son mucho más grandes que las simples curaciones físicas. Que los signos de poder no son solo espectáculos, sino que ayudan eficazmente a la renovación de la vida de la fe, lo expresa el arzobispo de Tahití en una carta a mi superior provincial, cuya primera parte transcribimos íntegramente. Papete, 30 de noviembre de 1982. Reverendo Padre. Estuve ausente mientras el Padre Tardí predicaba entre nosotros del 21 de octubre al 14 de noviembre. Sin embargo, a mi regreso he podido constatar un cambio debido a su evangelización. El número de participantes el domingo ha aumentado considerablemente. Un cierto clima ecuménico se ha instaurado. Por todas partes la vida espiritual nace y renace. Ha habido fuertes conversiones y las confesiones han sido muy frecuentes. El clero, los religiosos y las religiosas han apreciado grandemente las predicaciones del Padre Tardí. Se preparan para el matrimonio gran número de uniones ilegales y se han renovado la vida familiar. Jamás la diócesis había experimentado tal empuje en la fe. Hemos celebrado 2 sínodos, una revisión apostólica, retiros impartidos por excelentes predicadores durante los últimos 15 años. Hemos tenido grandes manifestaciones religiosas, pero nunca con resultados tan amplios y profundos comparables con esto. Michael Copenrand, arzobispo de Papete. Durante la misa, con los enfermos, un ciego comenzó a llorar. Y al secarse las lágrimas comenzó a ver. Al encontrarse con Jesús, luz del mundo, recobró la luz de sus ojos. Esto impresionó mucho a Gaviliu, famoso cantante del Pacífico que estuvo en el segundo premio de Eurovisión, quien se inscribió para el siguiente retiro, donde se arrepintió, confesó y comulgó. En la misa de clausura dio su testimonio a toda la multitud diciendo: aquí hubo muchas sanaciones, pero la más grande la recibí yo, porque a mí el Señor me sanó espiritualmente. Yo tenía 16 años alejado de la vida cristiana y de los sacramentos, pero durante el retiro Jesús me ha encontrado y ya no quiero vivir sin cantar sino para Él. Repitió su testimonio por televisión y luego en el estadio delante de 20,000 personas. Hoy día él evangeliza con cantos carismáticos, interpelando a los jóvenes. Jesús también es el Señor de los cantantes y los artistas. Las curaciones tienen un objetivo muy claro que debemos siempre tener en cuenta. El arzobispo de Brazzaville lo ha escrito de forma muy bella en su carta a todas las comunidades de su diócesis.
Brazzaville, 7 de octubre de 1983. Hemos estado muy contentos con la predicación del Padre Tardif, que ha retomado prácticamente el tema del centenario de la evangelización del Congo, la renovación de fe. Estas predicaciones fueron a menudo acompañadas de curaciones espirituales, morales y físicas. El espectáculo más extraordinario era ver durante la oración de los enfermos sanarse, los paralíticos caminar, los mudos hablar. Era revivir la era de la iglesia primitiva con Jesús. Pero que nadie olvide el objetivo de estos signos milagrosos de Jesús, que son los testimonios para despertar la fe de los que no creen y para fortificar la fe en los creyentes. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Yo os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Mateo 13, 16, 17. El Padre Tardif nos ha predicado un evangelio de verdad y no de mentiras. Haber visto esos signos y resistirse a creer es lo que Jesús llama pecado contra el Espíritu Santo, porque se rehúsan a reconocer la verdad, lo cual es muy grave. La predicación con poder que hemos vivido dejará una profunda huella que generaciones congolesas recordarán por mucho tiempo, como se habla todavía de las obras y palabras de Jesucristo. Monseñor Barthélemy Batantou, arzobispo de Brazzaville. Creo que son tanto los textos bíblicos e incluso los testimonios de tantos santos en la vida de la Iglesia que resulta fuera de lugar justificar o atacar las curaciones. Más bien, la cuestión de fondo debería ser: ¿creo que Dios me puede curar? ¿Tengo fe que el poder sanador de Jesús puede pasar a través de mí para sanar a otros? A veces tememos las maravillas de Dios por el simple razón de que no las entendemos. El obispo de Sac-Melino en Camerún había invitado al Padre Tardif a dar un retiro sacerdotal. Convocó a todos sus sacerdotes, pero uno de ellos le replicó: «Yo no quiero ir por allí, solo nos va a hablar de milagros y más milagros». El obispo le contestó: «Ve, no tengas miedo, el tema del retiro no es la curación, sino la oración». Aquel sacerdote aceptó ir, más por la sugerencia del obispo que por su convicción. Así comenzó el retiro, pero al tercer día se puso de pie delante de todos y dijo: «Yo sufría avanzada artritis deformante en mis manos que hasta me impedían amarrarme las correas de mis zapatos. Además, quiero aclararles que no quería venir a este retiro, temiendo que solo nos hablaran de milagros, pero durante la misa de ayer sentí un gran calor en mis manos. Quiero darle gloria a Dios porque estoy perfectamente sano. Ya puedo mover mis manos». Entonces el padre Emiliano añadió riendo: «Tú no querías oír hablar de milagros, ahora eres tú mismo quien no deja de proclamar las maravillas del Señor». Todo mundo reía y alababa a Dios mientras él movía las manos y las mostraba. Nuestra actitud debe ser de abandono completo en las manos del Padre amoroso. Él tiene un plan maravilloso sobre nosotros, en especial para ti que estás leyendo El Sol, pues Jesús te quiere sanar hoy mismo. Oración por sanación física. Haz con mucha dedicación y con fe, con tu mano en el corazón, creyendo plenamente en esta poderosa oración, y vas a ver maravillas. Vas a ver cómo la mano de Dios vivo se va a manifestar en tu corazón. Escucha con atención y hazlo con fe. Siente cómo Jesús te manda ese fuego que viene a destruir tus enfermedades, esos miedos, temores, angustias y todo lo que se le parezca.
Únete con fe a esta oración depositando tu vida entera en las manos de Jesús. Hazlo con devoción. Acompáñame en oración. Señor Jesús, creo que estás vivo y resucitado. Creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar y en cada uno de los que en ti creemos. Te alabo y te adoro. Te doy gracias, Señor, por venir hasta mí como pan vivo bajado del cielo. Tú eres la plenitud de la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres, Señor, la salud de los enfermos. Hoy quiero presentarte todas mis enfermedades, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y tú mismo me alcanzas hasta donde yo estoy. Tú eres el eterno presente, y tú me conoces. Ahora, Señor, te pido que tengas compasión de mí. Visítame a través de tu Evangelio, para que todos conozcan que tú estás vivo en tu iglesia hoy y que se renueve mi fe y mi confianza en ti. Te lo suplico, Jesús. Ten compasión de mí, Señor, de mis enfermedades físicas, de mis sufrimientos, de mis heridas emocionales y de cualquier enfermedad de mi alma. Bendíceme y haz que vuelva a encontrar la salud. Que mi fe crezca y que me abra a las maravillas de tu amor, para que también sea testigo de tu poder y de tu compasión. Te pido, Jesús, por el poder de tus santas llagas, por tu santa cruz y tu preciosa sangre, sáname, Señor. Sana mi cuerpo, sana mi corazón, sana mi alma. Dame vida y vida en abundancia. Te lo pido por intercesión de María Santísima, tu Madre, la Virgen de los Dolores, la que estaba presente de pie cerca a tu cruz, la que fue la primera en contemplar tus santas llagas y que nos diste por madre. Tú nos has revelado que ya has tomado sobre ti todas nuestras dolencias y por tus santas llagas hemos sido curados. Hoy, Señor, te presento en la fe todas mis enfermedades y te pido que me sanes completamente. Te pido por la gloria del Padre del cielo que también sanes a los enfermos de mi familia y mis amigos. Preséntaselos al Señor en este momento. Haz que ellos crezcan en la fe, en la esperanza, y que reciban la salud para la gloria de tu nombre, para que tu reino siga extendiéndose más en los corazones de ellos, a través de sus signos y prodigios de tu amor. Todo esto te lo pido, Jesús, porque tú eres Jesús. Tú eres el buen pastor y todos somos ovejas de tu rebaño. Hoy estoy tan seguro de tu amor que aún antes de conocer el resultado de mi oración, en fe te digo, gracias, Jesús, por lo que tú vas a hacer en mí y en cada uno de ellos. Gracias por las enfermedades que tú estás sanando ahora. Gracias por los que tú estás visitando con tu misericordia. Amén. 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 Y amén. Y siente ese fuego abrasador que el Padre Emiliano nos cuenta, que cuando se están dando esas sanidades, como en este momento tú lo estás sintiendo, es un calor que experimentas en tu cuerpo, en esa parte afectada, y en su momento darás testimonio de esta sanidad.
enfermedades del corazón y curación interior. Todos somos conscientes de las graves repercusiones de nuestro pasado en el presente. Ahora nos vamos a referir específicamente de las actitudes enfermizas de nuestra personalidad y de las relaciones conflictivas con los demás que hunden sus raíces en dolorosas experiencias de nuestra historia. ¿Cuántos traumas han sido causados por heridas de nuestro pasado? Consecuencias negativas invaden el plano fisiológico, psicológico y hasta lo espiritual. Por ejemplo, algunas enfermedades físicas son causadas por heridas emocionales. Los complejos son causados siempre por heridas. Muchas debilidades en nuestra vida de fe tienen dolorosas causas en nuestras historias de vida. Estas enfermedades emocionales de nuestro corazón, el Señor puede sanarlas mediante la oración de curación interior. En el Centro Psiquiátrico de Montreal había un hombre ciego que presentaba un cuadro médico muy extraño. Había perdido la vista aparentemente sin ninguna causa. El nervio óptico, la pupila y la córnea estaban en perfectas condiciones. No había razón para ser invidente. Mediante un tratamiento hipnótico, se descubrió que la causa se remontaba a cuando él era pequeño y dormía en la misma recámara con sus padres. Una noche, ellos tuvieron relaciones sexuales muy intensas que el pequeño interpretó como una agresión de su padre contra su madre. Esto le causó un trauma tan hondo que cerró sus ojos a esta agresión y a toda realidad, volviéndose ciego. Al encontrarse el origen del problema, se le dio la terapia adecuada y después de algunos meses recobró la vista. Esto es lo mismo que hace el Señor Jesús mediante la oración de curación interior, yendo a la raíz de nuestros conflictos para ser sanados, con la ventaja de que Él no cobra y lo que hace lo hace más rápido que los psicólogos o psiquiatras de este mundo. Él sana los corazones destrozados y venda las heridas. Salmo 147:3. Tenemos un Dios maravilloso que es capaz de ir hasta el fondo de nuestros problemas para sanarlos y liberarlos. Antiguamente existía una bellísima oración en la liturgia que decía: líbranos, Señor, de nuestros males pasados, presentes y futuros. Nuestro Dios es capaz de sanarnos de los males del pasado porque Él no está en el tiempo. Mejor dicho, Él está en todos los tiempos porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Para esto, es necesario primeramente sacar a la luz lo que nos ha herido. Esto significa no solo hacerlo consciente, sino exponerlo a la luz del amor de Dios en un abandono total, pidiéndole que Él cure con su misericordia infinita nuestras heridas. La mitad de las curaciones de un problema emocional radican en la capacidad de escuchar al paciente con amor y sin juzgarlo. Existen algunas enfermedades y heridas físicas que se curan con baños de sol. La persona se expone a los rayos del sol que le van penetrando y así van sanando. De la misma manera, Jesús, sol de justicia, sana las heridas del corazón si exponemos todo nuestro ser, especialmente las áreas más enfermas, ante los rayos de misericordia de su corazón. Su calor nos va a penetrar y a sanar. Para ustedes que buscan a Dios, brillará el sol de justicia con la salvación de sus rayos. Malaquías 3:20. La incubación de recuerdos dolorosos en nuestra memoria producen traumas y complejos en las relaciones con los demás, con nosotros mismos y hasta en nuestra relación con Dios. Por eso, el ministerio de curación interior comienza primordialmente en el campo de nuestros recuerdos, pues lo que guardamos archivados en la memoria, consciente o inconscientemente, produce reacciones somáticas, orgánicas y nerviosas. En un clima de oración y fe,
Tratamos de regresar a la persona del pasado buscando el origen de los sufrimientos. Rechazos familiares, abandonos, violencia, fracaso, accidentes, etc. Entonces, se toma cada incidente doloroso y lo ponemos a la luz del Señor, tomando autoridad en nombre de Jesús sobre esta situación. Y Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, sana las heridas de la memoria como el sol sana las heridas del cuerpo cuando las exponemos a sus rayos. Mandamos en el nombre de Jesús, por el poder de sus santas llagas, sus heridas que curaron nuestras heridas, que sean curadas nuestras enfermedades. Yo te libero en el nombre de Jesús de tus temores, angustias, complejos, etc., causados por estos acontecimientos. A. Raíz del problema. No debemos confundir la curación con la supresión de síntomas. No debemos dejarnos engañar por los síntomas, porque estos brincan y se transforman, mientras que el problema permanece. Por ejemplo, sucede que algunas personas renuncian al cigarrillo por algún método, pero luego comen más de la cuenta. Un alcohólico puede dejar de beber, pero si no sana la raíz, puede caer en otros vicios. En estos casos el problema no se soluciona, sino que se traslada. Parece un globo inflado, que si lo apretamos de un lado, el aire se corre para el otro lado. Generalmente, existe una herida de falta de amor o de formación del amor en todas nuestras enfermedades. Por eso, su curación se llama del corazón. Una experiencia negativa de falta o de formación del amor se cura con experiencias positivas verdaderas de él. Por eso, no basta descubrir el problema o la raíz de los conflictos, sino más importante es llenar este vacío con el amor misericordioso del corazón de Jesús. Lo esencial es apropiarnos de los méritos de la muerte de Cristo para gozar de los frutos de su resurrección con la certeza de la fe, que hace 2000 años Él ya cargó con el castigo que nos trae la paz. En la curación no se trata de suprimir síntomas, dolor, sino de ir a la raíz que está ocasionando los problemas. Por tanto, no debemos centrar nuestra atención en los síntomas, que son la superficie del problema, sino que debemos empeñarnos primero en encontrar la causa de los problemas. La curación de Jesús actúa a fondo, desata el nudo principal que originan todas las demás complicaciones. Esta raíz se descubre principalmente en dos formas: dialogando con las personas, tratando de descubrir cuándo y cómo se originó el problema. Había una persona que sufría de un asma tan fuerte que casi se ahogaba. Hablando con ella, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y buscando cómo y cuándo comenzó su enfermedad, se dio cuenta que fue poco después de nacer su segundo hijo, ya que esta señora tenía una vecina que de mala fe la atacaba afirmando que ese niño recién nacido no era hijo de su esposo. Esto la hirió tanto que comenzó con el asma. El asma no era la enfermedad sino el síntoma de una herida emocional que al descubrirse y sanarse desapareció automáticamente. Mediante el discernimiento carismático. En algunas ocasiones, el Señor concede una luz especial para penetrar hasta la raíz del problema. El Señor viene en ayuda de nuestra impotencia para que, descubriendo lo que humanamente es imposible, o duraría muchas sesiones con métodos psicológicos, se cure la enfermedad emocional.
El discernimiento carismático no es fruto de una técnica psicológica, sino una gracia especial del Señor para ayudar a un caso particular. Una niña de 13 años despertó un domingo a medianoche muy asustada, con gritos y sobresaltos, porque un hombre se había metido en su cuarto. Al día siguiente amaneció ciega. A pesar de que abrió los ojos, nada podía ver. Como la familia era pobre, buscaron remedios caseros. Luego recurrieron al doctor y no hubo resultados positivos. Entonces la trajeron a la iglesia. Como el padre Emiliano no sabe de medicina, lo que hizo fue orar. Lo hizo, pero sin resultados. Oró en lenguas. Y en ese momento comprendió con mucha claridad que esta niña no estaba ciega, sino que tenía una herida emocional por la impresión recibida a través de sus ojos del hombre que había entrado a su habitación. Se le pidió al Señor que la sanara por sus heridas emocionales. Y a los 10 minutos comenzó a ver. 5 minutos más tarde había recuperado completamente la visibilidad. Su herida emocional era la raíz del mal físico. Curada la causa, sanó también las consecuencias. La oración se debe centrar en que el Señor rompa los lazos del pasado que está repercutiendo en el presente. Luego se le pide al Señor que llene el amor, de compasión, de paz, etc. aquel momento y circunstancia dolorosa. En un retiro en Caracas, Venezuela, una religiosa canadiense le pide al padre Emiliano que, a pesar de sentirse satisfecha en su vocación y en su apostolado misionero, continuamente cabalga en una tristeza que no sabía explicarla. Oramos por su curación interior y durante la oración en lenguas, una hermana tuvo la imagen mental de una niña de unos 5 años que lloraba perdida en un bosque, rodeada de pinos y nieve. Se le preguntó a la religiosa si esa imagen le parecía algo a ella, a lo cual respondió con lágrimas en los ojos. Cuando yo era pequeña, en un invierno salí de casa. Mis huellas se perdieron en la nieve y no pude regresar. Ni mis padres sabían dónde buscarme. Duré perdida varias horas, sufrí mucho. Pensaba que ya no volvería a ver a mis padres. Entonces oramos a Jesús, buen pastor, pidiéndole que sanara las heridas emocionales, ya que Él estaba con ella en aquellos momentos. Y como nunca la ha dejado sola ni ha permitido que se pierda en el camino de la vida. Ella fue curada y volvió la alegría de su vida y de su trabajo. Para nuestro Dios todo es presente y nos cura de nuestros males, aunque ya están sepultados en el pasado. La curación de los recuerdos radica en que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Y los méritos redentores de su muerte y resurrección son siempre presentes y eficaces. En el ministerio de sanación, apropiamos los méritos de la muerte de Cristo para vivir los frutos de la redención en alguna área o momento determinado de nuestras vidas. El punto de partida es la certeza de que hace 2000 años Jesús ya cargó con nuestras dolencias y enfermedades. Por la fe nos apoderamos de la victoria de Cristo haciéndola nuestra. Con la curación interior nace una esperanza para quienes ya se habían resignado a vivir con ciertos hábitos y traumas. Se abre una puerta de recuperación para quienes no pueden cambiar por más esfuerzos humanos que hacen, y gracias a ellos se rompen las amarras que nos esclavizaban al pasado. Jesús vino a traer vida y a traerla en abundancia. Nos quiere y nos capacita para ser libres de toda atadura que nos condene a un triste pasado o a una experiencia negativa. Hay personas que se acercan al sacramento de la reconciliación para confesar siempre el mismo pecado y la misma falta. De esta manera, el sacramento parece que solo nos otorga el perdón de Dios,
mas no la fuerza para salir victoriosos de la lucha contra el pecado. La sanación interior ha venido a liberarnos de esas dependencias que nos esclavizan y no nos dejan volar a la altura de la unión con Dios y la santificación. ¿Esto significa entonces que la curación interior es más eficaz que el sacramento? De ninguna manera, porque es especialmente en el sacramento de la reconciliación donde la curación interior puede ir más a fondo. Si los sacerdotes fueran conscientes del poder sanador del sacramento de la reconciliación, no dejarían de usarlo en cada caso. El sacerdote que reduce el sacramento a dar solo la absolución y no ora por la sanación interior, está reduciendo lamentablemente el poder del sacramento. Oración por curación interior. Prepárate para ser sanado por nuestro Jesús que está vivo y quiere hoy hacer ese milagro en ti, si tú lo permites. Dice el Padre Emiliano: como todos estamos enfermos por heridas de nuestro pasado, a continuación hacemos una oración de curación interior para que el Señor sane el corazón de los que reconozcan necesitarlo. Dispón tu corazón y haz con fe la siguiente oración. Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo, te alabo y te doy gracias porque por tu amor nos diste a Jesús. Gracias, Padre, porque a la luz del Espíritu comprendemos que Él es la luz, la verdad y el buen pastor que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hoy, Padre, me quiero presentar delante de ti como tu Hijo. Tú me conoces por mi nombre. Pon tus ojos de Padre amoroso en mi vida. Tú conoces mi corazón y conoces las heridas de mi historia. Tú conoces todo lo que he querido hacer y no he hecho. Conoces también lo que hice o me hicieron lastimándome. Tú conoces mis limitaciones, errores y mi pecado. Conoces los traumas y complejos de mi vida. Hoy, Padre, te pido que por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo, derrames tu Santo Espíritu sobre mí, para que el calor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de mi corazón. Tú que sanas los corazones destrozados y venda las heridas, sáname a mí, y ahora de mi alma, de mi mente, de mi memoria y todo mi interior. Entra en mí, Señor Jesús, como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo. Tú te apareciste en medio de ellos y dijiste: paz a vosotros. Entra en mi corazón, lléname de tu paz, lléname de tu amor. Sabemos que el amor echa fuera todo temor. Pasa por mi vida y sana mi corazón. Sabemos, Señor Jesús, que tú lo haces siempre porque te lo pedimos. Y te lo estoy pidiendo con María, mi madre, la que estaba en las bodas de Caná cuando no había vino y tú respondiste a su deseo, transformando el agua en vino. Cambia mi corazón. Dame un corazón generoso, un corazón afable, un corazón bondadoso. Dame un nuevo corazón. Haz brotar de mí los frutos de tu presencia. Dame del fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, alegría. Haz que venga sobre mí el espíritu de las bienaventuranzas, para que pueda saborear y buscar a Dios cada día, viviendo sin complejos
ni traumatismos junto a los demás, junto a mi familia, junto a mis hermanos. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo hoy en mi vida. Te doy gracias de todo corazón porque tú me sanas, porque tú me liberas, porque tú rompes las cadenas y me das la libertad. Gracias, 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 Señor Jesús, porque soy templo de tu Espíritu y ese templo no se puede destruir porque es la casa de Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, por la fe. Gracias por el amor que has puesto en mi corazón. Qué grande eres, Señor, Dios Trino y Uno. Bendito, alabado seas, Señor. Amén. Amén. Y amén. En tu momento darás ese testimonio de la sanidad que hubo en tu corazón. B. La oración. Creo que lo que más ayuda a orar por la sanación interior de otros es antes haber recibido esa misma sanación interior. Todo aquel que trabaje en el ministerio de sanación debe haber tenido la experiencia de su sanación interior otorgada por el Señor. Lo primero que debemos pedir en el ministerio de sanación es la compasión por los enfermos. La compasión es una característica esencial del corazón misericordioso de Cristo Jesús. Él tenía compasión de la gente y por eso la sanaba o le daba alimento. Sin compasión, sufrir con, nuestra oración es solo vocal y exterior, no del corazón. Para la oración de curación interior, no existe un modelo que siempre se deba seguir. Más bien, se debe seguir a Jesús, que enseñó y curó al impulso del Espíritu. No conozco método. Jesús no lo tenía. Sin afán de presentar, sino una experiencia de cómo Dios nos ha enseñado a orar por los enfermos, queremos presentar varias pistas que pueden servir a otros, teniendo claro que Dios les puede enseñar otras cosas más. En el nombre de Jesús. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y por eso no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos. 1 Timoteo 2:5 y Hechos de los Apóstoles 4:12. Solo Jesús sana, libera y salva. Cualquier cosa que pidamos en su nombre, el Padre nos escucha. Juan 16:23. La oración en el nombre de Jesús no se limita solo a pronunciar el nombre de Jesús, sino ante todo tener confianza en que orando Él en nosotros y nosotros en Él, el Padre siempre nos escucha. Algunos, durante la oración de sanación y especialmente en la de liberación, están repitiendo y cantando el santo nombre de Jesús muchas veces. En verdad que hay salud y poder en el nombre, ya que significa Dios salva. Y ya sabemos que la palabra de Dios realiza lo que contiene. En el nombre de Jesús se sanan los enfermos. Mateo 7:22, Hechos 4:30. Por la sangre del Cordero. Se implora el valor de la sangre preciosa de Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todas sus consecuencias para que nos libere del poder de las tinieblas. San Pablo afirma
porque por la sangre de Cristo hemos sido redimidos. Efesios 1:7. Invocamos la sangre de Cristo Jesús porque a veces atrás de una herida emocional, una operación, obsesión y hasta enfermedad física se anida un elemento de pecado. Entonces oramos. Por la sangre preciosa de Cristo Jesús, te declaro libre de toda atadura y mal que te esté impidiendo vivir en plenitud la vida de Cristo Jesús. En la asamblea de oración por los enfermos, comillas, me tocó sentarme a su espalda en un nivel más bajo, por lo que no podía verlo, únicamente lo escuchaba. Conforme usted hablaba, yo me iba metiendo en ese mundo maravilloso de Dios sin darme cuenta. De repente comencé a percatarme de que algo especial estaba pasando. Me sentí como flotar en el aire. Me comencé a bañar en sudor y sentí necesidad de glorificar a Dios en voz alta. Mis lágrimas salían copiosamente. Luego vino la oración por los enfermos. Usted nos hizo meditar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo me lo imaginaba con toda claridad. En ese mismo momento me sentí sumergida con la sangre preciosa. Entonces mi llanto era de tristeza por mis pecados. Él me dijo entonces, te amo. En todos aquellos momentos de falta de comprensión y consuelo allí estaba yo amándote. Hoy que lo escribo, vuelvo a llorar. Cierre comillas. En ese momento sentí que algo me hacía presión en mi estómago. El Señor estaba curando entonces mi vejiga y mi uretra, que me habían quedado cerradas y en mala posición por los partos. Pasé toda la noche alabando al Señor sin poder dormir. De esto ya hace exactamente un año y no he vuelto a tener malestar alguno. Pero lo más importante es que a partir de haberme sentido inundada por la sangre de Cristo, han sucedido cosas maravillosas en mi vida espiritual. Se cierran comillas y escribe Virginia Díaz de Enríquez. Por las llagas de Jesús. Por las llagas de Jesús fuimos curados de nuestras heridas. Por sus heridas hemos sido sanados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por los azotes hemos sido curados. El siervo de Dios cargó con todas nuestras dolencias y enfermedades para que libres del temor pudiéramos servir en santidad y justicia todos los días de nuestras vidas. Por esta razón acostumbramos orar así. Por las 5 llagas de Cristo Jesús te declaro libre, con la libertad de Hijo de Dios, redimido por Cristo Jesús. Señor Jesús, sana por el poder de tus llagas, sana las heridas de los recuerdos, sana la raíz de este problema que está causando tristeza, odio, miedo, etc. Orar en lenguas. Ayuda bastante en la oración interior la oración en lenguas. Solo queremos decir que cuando oramos en lenguas, nuestra mente está completamente rendida al Señor para que Él nos use como canales de salud. La oración en lenguas es un instrumento maravilloso que tiene la capacidad de penetrar hasta donde el hombre y la ciencia no son capaces. El padre Emiliano nos dice que en un retiro sacerdotal en Lyon, Francia, habían sacerdotes abiertos al don de lenguas, pero había otros que oponían y hasta se burlaban de él mismo. El peor de estos era un sacerdote misionero que estaba dando clases de árabe en una universidad en África. El segundo día de este sacerdote se puso de pie delante de todos y escribió unos signos muy raros en la pizarra. Luego, muy conmovido, nos explicó: durante la oración en lenguas de ayer, usted estaba diciendo esto en árabe, lo cual significa Dios hace misericordia. En toda oración en lenguas, Dios hace misericordia con nosotros, ya que no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu viene con ayuda de nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Intercesión
de la Virgen María. También de ella hablamos después, pero es bueno incluirla aquí para tener una visión del conjunto de estos elementos fundamentales de la oración de curación. Ella es la persona que tiene el carisma de curación de una manera más excelsa porque ella tiene a Jesús, nuestra salud. Y ella estaba al pie de la cruz donde el Cordero de Dios fue herido por nuestras rebeldías. La intercesión de la oración de la Virgen María se constata por todo el mundo en los santuarios marianos. C. Enfermedades del espíritu y reconciliación. Nuestra alma también se puede enfermar. Esto es más grave que un cáncer o un trauma psicológico. Un sábado, Jesús llegó a la piscina de Besata, que significa casa de misericordia. Vio a un hombre que yacía sobre su lecho y le ordenó: levántate, toma tu camilla y anda. Aquel hombre que llevaba 38 años paralítico encontró gracia delante de los ojos de Dios. Se levantó y comenzó a andar. Luego el maestro se lo encontró y le advirtió: mira que estás curado, vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Juan 5, 1-14. Jesús de ninguna manera afirmó que si pecaba se quedaría más de 38 años paralítico, sino que el pecar sería peor que 38 años de parálisis. Es más, el pecado no solo es enfermedad, sino que necesariamente produce muerte. San Pablo afirma que el salario del pecado es la muerte. Romanos 6:23. El pecado produce la muerte en cuanto se nos priva de la vida de Dios, o mejor dicho, de Dios que es la vida. Me dejaron a mí manantial de aguas vivas y se reconstruyeron cisternas agrietadas que el agua no puede contener. Jeremías 2:13. El pecado básicamente consiste en una falta de fe en Dios, generalmente provocada por un exceso de confianza en nosotros mismos. Es creer más en nosotros mismos, nuestros valores, pensamientos, seguridades, etc. ¿Qué es Dios? El fruto prohibido del paraíso es el hombre que confía más en sus propios medios para lograr la realización de su ser que en el camino propuesto por Dios. El pecado perjudica más al hombre que a Dios mismo. Proverbios 8:36, Jeremías 26:19. ¿Es acaso a mí a quien hiere sus debilidades y sus rebeldías? ¿No es más bien ustedes mismos para su propia confusión? Jeremías 7:19. Dios nos ama tanto que, sabiendo la atadura que produce el pecado en nosotros, nos prohíbe pecar, nos prohíbe ser esclavos. La sanación completa consiste en que somos liberados de la ley del pecado, que nos lleva a hacer el mal que no queremos y nos impide hacer el bien que nos proponemos. Es decir, Dios no solo nos perdona el pecado, sino que nos fortalece para no volver a pecar. Aún más, cambia nuestro corazón para querer y hacer lo que Él manda. No porque está mandando exteriormente, sino como imperativo que brota como exigencia del propio ser que ha sido transformado por el Espíritu Santo. No hay hombre más hombre que aquel que ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Dios es el Dios de los perdones. Nehemías 9:17. Quien siempre perdona y perdona para siempre. Por su parte, Él ya nos perdonó todos nuestros pecados. La sangre preciosa de Cristo en la cruz es la medicina sanadora de nuestros pecados. ¿Qué Dios hay como tú que quite la iniquidad y pase por alto la rebeldía de su pueblo? Tú no manifiestas tu enojo por siempre porque eres un Dios que te complaces en el amor.
Tú te vuelves a compadecer siempre de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades. Tú arrojas hasta el fondo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18, 19. A nosotros corresponde hacer nuestra esa medicina mediante la fe y la reconciliación. Por la fe nos apropiamos los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Por la conversión ponemos en juego todo el potencial de los frutos de su redención. Basta confesándonos pecadores frente a su misericordia para ser perdonados. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y purificarnos en toda injusticia. Primera de Juan 1:9. En este campo juega un papel imprescindible la reconciliación, que es el sacramento de encuentro de alegría, porque es el regreso del Hijo amado a la casa de su Padre misericordioso, que le pone zapatos nuevos, dignidad, vestido fino, vida nueva y anillo de heredero, organizando además una fiesta porque el hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Lucas 15, 11, 24. Jesús envió a los apóstoles a resucitar muertos. Mateo 18. No hay gente más muerta que aquella que ha perdido la vida de Dios por el pecado. Sin embargo, muchos no entienden todavía este bello sacramento y aún le tienen miedo y buscan miles de excusas para no confesarse. El padre Emiliano nos cuenta unos bellos testimonios. Había un sacerdote que trabajaba en una pequeña aldea en el Polo Norte. Para ir al pueblo más cercano donde radicaba otro sacerdote para confesarse, no había carretera y había que tomar una vieja avioneta. Por esta razón, él explicaba: yo ya no me confieso, porque irme a confesar por un pecado venial me sale demasiado caro el viaje en avioneta. Y si tengo pecado mortal, me da miedo subirme a ese viejo aparato. En una ocasión, yo regresaba a mi pueblo en mi auto. Sin darme cuenta, rebasé el límite de velocidad hasta que me alcanzó un policía en su motocicleta. Me detuvo y se me acercó aquel policía con su pistola. Enojado porque tenía muchos minutos siguiéndome y yo no me detenía. Cuando le entregué mis papeles y lo leyó, me preguntó: ¿es usted el famoso padre Tardif? Sí, contesté. ¿Desea usted confesarse? Él se asustó tanto que me entregó inmediatamente mis documentos y me dijo que tenía demasiada prisa. Con todo y pistola tenía miedo de confesarse. No hubo multa ni confesión por el miedo que él tenía. Le tememos a la confesión porque no entendemos que es el sacramento del amor de Dios. Siempre que le pedimos perdón al Señor, sea lo que sea, Él nos perdona. Él jamás se escandaliza de nuestros pecados. Solo espera que lo reconozcamos y que le pidamos perdón, sin excusarnos ni minimizar la falta. Solamente existe un pecado que Dios no puede perdonar: aquel del que no le pedimos perdón, el pecado que no reconocemos como tal, el que autojustificamos. El sacerdote es el ministro del perdón de Dios. No es juez, no es verdugo, sino el canal a través del cual pasa la misericordia divina. No existe labor más profunda y efectiva que acoger el pecador enlodado por el pecado y ponerlo a las puertas del paraíso. El sacerdote es la misma persona en todas las parroquias que tiene el poder de perdonar los pecados y de presidir la Eucaristía. Nadie lo puede reemplazar. Cada vez que el sacerdote confiesa, es un profeta de Dios que en el nombre del Señor nos dice: yo te absuelvo de tus pecados. Habla en el nombre de Dios. Además, así como la Eucaristía es el lugar privilegiado para recibir la sanación física, la reconciliación es el mejor momento para orar por la sanación interior.
Un sacerdote me objetaba muy convencido: no puedo orar detenidamente por cada persona porque entonces no me alcanza el tiempo para el trabajo. Yo le contesté: pero ¿cuál es tu trabajo sino liberar a los oprimidos y ser ministro de la reconciliación? Él pensaba que pintar el salón parroquial era su trabajo y que sacrificando lo suyo propio, lo que nadie más que él podía hacer, realizaba lo que otros muchos. Hay otros que prefieren contar el dinero de la cooperativa que contar a la gente las maravillas de Dios y liberarlos de sus esclavitudes. D. Convalecencia. Para cualquier caso de enfermedades que hemos visto, la etapa de convalecencia es de capital importancia, pues de ella depende la total recuperación. En el Ministerio de Curación Física Interior y de Liberación sucede lo mismo. Cuando el Señor ha intervenido de manera asombrosa y milagrosa, la persona necesita una etapa de convalecencia para no recaer otra vez. He aquí unas ideas de lo que entendemos como convalecencia. A. La vida sacramental. La persona que ha recibido una curación de parte del Señor necesita un alimento específico, tonificante que Dios nos ofrece a través de los sacramentos. Incluso, hablamos de la vida sacramental porque es vida y vida divina la que se comunica a través de ellos. No es posible prescindir de los sacramentos si se requiere una recuperación total. La oración es el contacto directo con la fuente de la salud. El contacto con el Señor es más importante que el suero o el oxígeno para un enfermo. Si rompemos este conducto, nos exponemos a perder algo más valioso que la salud física o interior. B. La oración. La oración es una comunicación del amor. La palabra de Dios purifica, Juan 15:3, y sana. Ni lo sanó hierba ni emplasto alguno, sino tu palabra que todo lo sana. Sabiduría 16:12. La escritura leída y orada con fe es más eficaz medicina porque es palabra de vida eterna. Juan 6:68. Algunas veces se pierde el fruto de una sanación integral porque la persona se aísla y no se integra a la comunidad. Es más, podemos afirmar que Dios quiere que esté sano en su totalidad el cuerpo de su Hijo y no solo algunos de sus miembros. La sanación completa se da en la medida que vivimos el misterio del ser el cuerpo de Cristo, comunidad de fe y amor en la esperanza de la patria definitiva. Todos buscamos la felicidad, por eso queremos la sanación. Sin embargo, la sanación completa la encontramos en las bienaventuranzas de Cristo Jesús. Jesús nos ha dado un regalo de oro para ser felices. Hay más alegría en dar que en recibir. Hechos 20:31. En la medida que salgamos de nosotros mismos para darnos a los demás, alcanzamos la perfecta sanación. Cuando Jesús liberó a María Magdalena de 7 demonios, siguió una larga etapa de convalecencia hasta su recuperación total. Si nos damos cuenta, María Magdalena tuvo estos puntos antes enunciados.